tus manos está toda la salvación, toda la solución, porque tú eres el creador del cielo y la tierra. Aleluya. Oh, mi Rey, mi amado Salvador, gracias. Oh, Jesús. Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi país. por mi país. Ahora me humillo, Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A qué iré, Señor, sino a ti? te pido la paz. Te pido la paz para mi país. Por este país. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo Ahora me humillo y busco tu y rostro. busco tu rostro. ¿A dónde? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar Con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi país. Te pido perdón. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi país. ahora me humillo Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A dónde iríamos, Señor? Si solamente tú, Dios, puedes tener misericordia por este país. ¿A dónde correremos? ¿A dónde iremos, mi Dios? Estamos aquí, Señor, para pedirte misericordia a ti. Saludamos a todos nuestros amables digamos, internautas que están a través de las redes sociales siguiéndonos en vivo. Estamos directamente desde el templo de la Casa de Oración de la Iglesia de Dios Samuel del Perú en esta mañana, alabando a Dios un momento y también para escuchar la poderosa palabra de Dios. Así que les invito a abrir vuestras Biblias, los que están ahí tienen al alcance de su mano la palabra de Dios, en el libro de Salmos capítulo 91. Salmo 91, versos del 1 al 4, dice lo siguiente. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hasta ahí la palabra del Señor. En estos días en los que el mundo se preocupa, se desespera ante el peligro de la propagación y el contagio de este coronavirus que está pues en casi todo el mundo prácticamente ya alcanzando con ese flagelo. Muchos hemos podido ver que están subiendo a sus muros de sus redes sociales promesas de la Biblia, entre algunas de ellas precisamente este Salmo 91. Suben a sus muros allí y otras promesas de las Sagradas Escrituras
ellos dicen para protegerse del virus, para que el virus no le alcance, no toque su familia, no toque su hogar, no toque sus vidas. Otros inclusive están poniendo en sus puertas, en sus ventanas, allí la Biblia abierta también en el Salmo 91, también supuestamente para proteger sus vidas, sus hogares. Pero vamos a ver qué dice al respecto de esto la Biblia. ¿Realmente funciona? Cualquiera puede llenarse la boca de las promesas del Señor, puede hablarlas, puede ponerlas en su casa, en su puerta, en las ventanas, y por eso puede estar protegido de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia es la lámpara a nuestros pies, la guianza en nuestra vida, en nuestro camino. Para empezar, diríamos que Dios nunca ha prometido al ser humano, ni siquiera a su iglesia, que va a vivir una vida libre de peligros, libre de problemas, libre de dificultades. Eso no promete en la Biblia. No hay un cristianismo fácil, no hay un cristianismo sin cruz. Jesús mismo, a los que querían seguirle como sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, no haga su voluntad, niéguese a sus deseos personales. Y luego dice: tome su cruz, y la cruz significa muerte. Tome su cruz cada día. No dice ni siquiera de vez en cuando, cada día, y sígame. Porque seguir a Cristo no es cualquier cosa, no es fácil. Pero es que muchos dicen: no, el evangelio es difícil, mejor no, vaya a fallar. Bueno, la Biblia dice precisamente que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, sino que serán lanzados en el lago de fuego eterno. Esto es el infierno. Así que Jesús dijo que el evangelio no es fácil, obviamente. Y el apóstol Pablo lo reforzó cuando él dijo: es menester, en el libro de Hechos capítulo 14, dijo: es menester, es necesario que a través de muchas aflicciones, muchas tribulaciones, muchos sufrimientos, pasemos o heredemos o entremos al reino de los cielos. Por eso el ser cristiano, vuelvo a repetir, no es fácil. Vamos a ser criticados, aborrecidos, calumniados, castigados, quién sabe, y una serie más de cosas por la causa de Cristo, por la causa del Señor. Y entonces eso debemos tenerlo claro. Dios no ha prometido que no va a haber nada de problemas, pero Dios sí ha prometido que en medio de sus problemas, en medio de dificultades, en medio de sus tribulaciones, Él nos va a socorrer, Él nos va a ayudar, Él nos va a proteger. Alabado sea Cristo. Nos va a librar de todo peligro que nos rodee. El rey David, por ejemplo, en el Salmo 34, verso 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, de aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo y justificado delante de Dios. ¿Se entiende eso? Muchas son las aflicciones, muchos son los dolores, muchas son las dificultades, pero dice: de todas ellas lo librará, ¿quién? Jehová, el Dios Todopoderoso. No dice un santo, no dice una imagen, dice Dios, Jehová, el que vive y reina para siempre. Ese lo librará de todas las aflicciones. Jesús volvió a decir en San Juan capítulo 16, verso 33: en este mundo, dijo el Señor, tendréis muchas aflicciones. Esto decía a sus discípulos, a sus seguidores. En este mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y si Él había vencido al mundo, nosotros con la ayuda de Cristo también venceremos a todo cuanto obstáculo se presente en nuestro camino. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, no estamos libres, no estamos exentos de problemas, aunque seamos hijos de Dios y aunque estemos muy consagrados al Señor. En la Biblia encontramos que vamos a pasar por pruebas, luchas, dificultades, desiertos, etcétera, etcétera, en una etapa de procesamiento precisamente que Dios tiene para sus hijos. Ahora, entonces, ¿para quiénes o para qué tipo de personas es esta protección que aquí habla el Salmo 91, por ejemplo? ¿Quiénes tienen derecho a esta protección, a este cuidado maravilloso que Dios ofrece? Dice ahí claramente el verso 1 del Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Jehová Dios, por cierto, el gran yo soy, el gran Shaddai, el que fue, el que es y el que será siempre, el eterno. Es el omnipotente, el gran Shaddai. El que habita, dice, al abrigo del Altísimo. Escuche esta palabrita: el que habita. ¿Qué cosa es habitar? Habitar es vivir, es residir, es estar, es permanecer en un lugar o en una casa, ¿verdad? Es vivir, estar, permanecer en un lugar o en una casa. Eso es habitar.
Ahora, dice esto que la protección es para los que habitan bajo el abrigo de Dios. ¿Qué es eso? Habitan con Dios, viven con Dios. ¿Quiénes? Aquellos que le han entregado su corazón, su vida entera a Jesucristo. Para esos es esta promesa. Si su vida está, ¿verdad?, en Cristo, entonces usted tiene derecho a esta protección. Le pregunto, amigo y amiga, ¿ha entregado usted su vida a Cristo? ¿Es usted un seguidor de Cristo? ¿Le ha pedido perdón de sus pecados al Señor? ¿O todavía vive en pecados y en toda clase de maldades? Pero usted dice, yo creo en Dios. Todo el mundo dice creer en Dios. Oiga, la Biblia dice en Santiago capítulo 2 verso 19 que hasta los demonios creen en Dios. Pero ellos tiemblan, tienen miedo ante la presencia de Dios. No quieren obedecerle, no quieren sujetarse, no quieren servirle ni hablar de eso. Y así hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no basta eso, no basta. Si usted vive, por ejemplo, en mentiras, en peleas, vive usted en pleitos, vive usted en borracheras, vive usted en fornicación, teniendo relaciones sexuales sin casarse, eso es fornicación. Adulterio, es decir, siendo infiel a su cónyuge. Adulterios, usted practica brujerías, hechicería, está usted adorando ídolos muertos, se llama idolatría o a dioses muertos. Está usted en pleitos, en resentimientos, en odios, en contiendas. Oiga, todo eso es pecado. Usted está en pecado. Usted no puede entonces tener derecho a la protección de Dios. ¿Por qué? Al contrario, el enemigo está cerca y está allí al alcance de usted para que pueda hacerle todo lo mal que él sabe hacer. La Biblia dice, seguimos siempre con la Biblia, 1 Juan capítulo 3 verso 8 dice, el que practica el pecado, el que vive en pecado, dice, pertenece a Satanás. El que vive en pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. No se enoje conmigo, amigo, amiga, no se vaya a enojar. Yo no estoy diciendo estas palabras, las dice Dios, están en la Biblia, ahí están, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado, dice, el que vive en pecado, anda en esa vida de maldad, es del diablo, está al alcance de Satanás. Entonces le pertenece a Satanás. ¿Y qué hace el diablo? ¿Qué trae el diablo? ¿Bendición? ¿El diablo trae protección? ¿El diablo trae seguridad? No, si el diablo viene, roba, mata, destruye, acaba con toda la raza humana. Si pudiera hacerlo, lo haría con todos. Poder en el nombre de Jesús. El que pecado o el que peca, oiga, está expuesto totalmente a merced de Satanás. El pecado le abre las puertas al diablo. El pecado le da derecho legal al diablo que tome parte en la vida del pecador. ¿Acaso no pasó eso con Adán y Eva desde el comienzo allá en el Edén? ¿No recordamos? Esa pareja de esposos perdieron toda la bendición de Dios. Eran bendecidos, eran prosperados, no le faltaba nada, no tenían ninguna enfermedad, ningún problema. Los enemigos no tenían enemigos para que lo amenacen, quieran destruirlo. Pero un día pecaron, Satanás los tentó y ellos, en lugar de obedecer a Dios, obedecieron al diablo, obedecieron a Satanás y nos indujo al pecado, a desobedecer a Dios. Un simple pecado, no mataron, no violaron, no asesinaron. Simplemente desobedecieron lo que Dios les dijo. No coman de ese árbol que está en medio del huerto. Si comen van a morir. Adán y Eva tomaron en poco la palabra de Dios, como lamentablemente hay mucha gente que toma en poco la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se le predica, se le habla? Toman en poco hasta dentro de las propias iglesias llamadas cristianas. A gente que oye allí, escucha, pero las palabras, como dicen en un dicho en nuestro país, aquí en el Perú, dicen, le entra por un oído y le sale por el otro. No surte ningún efecto positivo ni favorable. Oiga, Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios y perdieron todos los privilegios, todas las bendiciones, perdieron toda la protección que tenían de parte de Dios y salieron del huerto cargados de maldiciones. Así es, mi amigo y amiga, cuando uno vive en pecado, la maldición le alcanza. Y no solamente alcanzó a ellos, sino a toda su descendencia, a su familia. ¿Cómo terminaron sus hijos, los primeros hijos de Adán y Eva? ¿Acaso no terminaron matándose el uno al otro? Caín matando a su hermano Abel. Eso es así. Veamos inclusive cómo está este mundo actualmente. Este mundo está en bendición. ¿Usted cree que este mundo merece protección? Veamos cómo vive la mayoría de personas. Viven en pecado, viven en maldad, viven en desobediencia, lleno de corrupción, lleno de inmoralidad, lleno de borracheras, lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de robo, lleno de maldad. Eso inclusive va acrecentándose cada día más y más. Mire, así está el mundo. ¿Eso es bendición?
Eso es maldición, eso es pecado. Y eso lo aleja de Dios, eso lo aparta de Dios, eso lo retira de la cobertura de Dios. Esos hombres y mujeres no están bajo el abrigo, bajo la protección de Dios. No habitan en Dios, no están en la presencia de Dios. Entonces, por más que pongan textos bíblicos o salmos allí que lo va a proteger, no. La palabra de Dios no son palabras mágicas. No, estos no son amuletos para hablarlo como cualquier cosa que uno va por los curanderos que ofrecen por ahí cosas y usted lo compra, pues si lo pone en su casa o hace lo que ellos le indican y ya dicen los brujos que ya usted está protegido. La Biblia no es así. No es cuestión de ni siquiera agarrar la Biblia y tenerlo bajo el brazo todos los días. No. Hay que practicarla. Primero hay que creerla, hay que vivirla y hay que obedecerla. Bendito el nombre de Jesús. El mundo está así entonces. Está cabeza abajo, está cuesta abajo. Por eso Dios no lo protege. Por eso Dios está permitiendo que, ¿verdad?, una tras otra plagas y una serie de calamidades estén siendo azotadas al mundo en estos últimos tiempos. Y cada día, mi amigo, y la iglesia lo sabemos, cada día será peor. Esto irá en aumento. ¿Por qué? Porque el final se acerca. Yo no estamos llenando de terror, de espanto a la humanidad. Estamos hablando de lo que Jesús habló en la Biblia. Y esto estaremos hablando en los siguientes mensajes que más adelante estaremos dando. Entonces Dios no protege esta gente, el mundo. ¿Por qué? Porque esa gente no habita, repito, no habita al abrigo de Dios. No quieren saber de Dios, no quieren conocer la palabra de Dios, no tienen tiempo para leer la Biblia. No pueden pasarse horas ahí en la televisión, horas y horas en las redes sociales, ahí perdiendo el tiempo muchas veces. Qué bueno que fuera predicando la palabra de Dios, gloria al Señor a los que sí lo hacen. Pero hay mucha gente que vive ahí, hermano, perdiendo el tiempo. Muchos cristianitos incluso están ahí enredados. El Señor nos reveló aquí en un ayuno que es precisamente redes sociales de mucha suciedad generalmente. Ahí están, no tienen tiempo para oír la voz de Dios, no tienen tiempo para ir a los templos, no quieren escuchar de Dios, no les gusta oír la palabra de Dios, que es el manual de Dios, como suelo decir, para el ser humano. No, el manual está hecho a un lado. Oiga, si uno echa a un lado el manual de un artefacto más o menos complejo, de una computadora que uno compre, de un teclado o un órgano electrónico, echa a un lado el manual y maneja ese teclado como se le antoja a la persona, va a echar a perder pronto ese artefacto, lo va a arruinar. Oiga, y el ser humano, que es mucho más complejo que cualquier artefacto de esta tierra, si deja a un lado el manual que Dios le ha dado, que es la Biblia, va a echar a perder más tarde o más temprano su vida, su hogar, su familia. Y eso es lo que está pasando con el mundo. Ha hecho a un lado la cosa de Dios. Mire usted, Estados Unidos, una de las potencias del mundo que todavía están por la gracia ahí en ese puesto, pero las calamidades que le vienen le han estado viniendo últimamente. ¿Por qué? Ese país fue un país netamente protestante, creyente en Dios, pero empezaron a sacar la Biblia, las oraciones de los colegios y las universidades, los mandamientos, sacando de las instituciones públicas, retirándolos, sacando a Dios de sus vidas, alejándolos. ¿Y ahora qué? Abriendo las puertas al diablo. Mira, tú alejas a Dios de tu vida, das la espalda a Dios, pues Satanás está ahí con las fauces, las guerras hambrientas para echarte mano y destruirte, porque el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Él no ama a la raza humana, escúchelo bien. Él tiene odio a los seres humanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y el diablo no quiere saber nada con el ser humano. Quiere acabarlos, quiere terminarlos. ¿Por qué? Porque sabe que de esos seres humanos Dios está preparando una iglesia que pronto la lleva para arriba el lugar donde antes estaba el mismo diablo en el tercer cielo alabando a Dios, pero fue arrojado de ahí por su rebelión. Pronto una iglesia, un pueblo santo apartado que ahora mismo está habitando con Dios, vive para Dios, sirve a Dios. Ese pueblo pronto vuela para arriba. Maravilloso el nombre de Jesús. Y el diablo no quiere eso, él quiere que todos se pierdan. Poder en el nombre de Jesús. Eso no va a ocurrir porque hay vidas que todavía tenemos confianza en el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, si uno vive en pecado, vive de espaldas a Dios, vive la vida a su manera, como más le parece, estas promesas como el Salmo 91 y otras no surten ningún efecto, ningún poder en sus vidas. No hace nada. Le pregunto otra vez, esto es para los hijos de Dios. Estas promesas, para los hijos e hijas de Dios. Le pregunto, ¿es usted un hijo, una hija de Dios? Obviamente, mucha gente dice, claro que soy hijo de Dios. Dicen, todos somos hijos de Dios. Bueno, eso es el decir de la gente. Pero otra vez, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice precisamente en San Juan capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente. Maravilloso el nombre de Jesús. Dice, pero a todos, o más a todos los que le recibieron,
A los que creen en el nombre de Jesús les dio potestad, les dio privilegio o derecho de ser hechos o llamados hijos de Dios. ¿Quiénes tienen ese privilegio, esa potestad de ser llamados hijos de Dios? Dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Esto no lo dice el hombre, no lo dice algún científico, no lo dice algún pastor, lo dice Dios del cielo. Jesús mismo lo habló esto. A todos los que creen y lo reciben, a Jesús. ¿Usted cree en Jesús? Muy bien, está usted en un primer paso. Reciba a Jesús, entregue su vida a Cristo, deje el pecado, abandone toda clase de pecado, abra su corazón a Cristo, entréguelo a Él, sirva a Él, y entonces usted pasará a ser un hijo, una hija de Dios. Si no, no. Así dice la Biblia. Y esto hay oportunidad para todos, no hace acepción, diferencia de personas. Dios no, Dios ama a todos. Él dice a todos los que le reciben, a todos los que creen. Dos cosas: creer en Jesús y recibirlo como Señor y Salvador. Es tan sencillo. No hay que hacer penitencia, no hay que arrastrarse en las rodillas, en la barriga, por arrastrándose, flagelándose. No. La salvación es gratis, mi amigo y amiga. Solamente hay que creer que Jesús vino a morir por nosotros en esa cruenta cruz, allá en el Calvario, y aceptarlo como nuestro Salvador, pidiéndole perdón de nuestros pecados y rindiéndonos a Él. Nada más. Al que cree y lo recibe, ese tiene el derecho, ese tiene el privilegio de ser protegido por el Señor. Porque como hijo, como hija, entonces Dios, como padre responsable, va a proteger, va a cuidar a sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Si usted se convierte a Cristo, entrega su vida a Cristo, deja el pecado, usted pasará a ser protegido por Dios, ser hijo de Dios. Y entonces sí, el Salmo 91 y otros tendrán protección en su vida. Entonces usted sí podrá decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted podrá decir: mi Dios, porque dice mi Dios, ahí está, dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo, de cualquier lazo del cazador, del enemigo, de la peste, de las plagas y cuanta cosa te amenace. Pero tienes que vivir bajo la protección de Dios, bajo el abrigo de Dios. Y para eso tienes que convertirte en un hijo, una hija de Dios, aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Me dirá usted: tal vez yo sí creo en Dios y tengo mi religión. Amigo y amiga, la Biblia no habla de religión o que la religión tiene poder para salvar. El único que murió sin pecado para salvarnos a toda la humanidad, derramó su sangre, como dice la Biblia, fue Jesucristo. No lo ha hecho nadie más, ningún santo, ninguna santa, ninguna virgen, ningún hombre ha hecho eso. Solamente Jesucristo tiene poder para salvarnos y hacernos hijos de Dios y tener estos privilegios de la protección y la bendición de Dios plenamente. Maravilloso el nombre de Jesús. En segundo lugar, ¿para quiénes son estas bendiciones, esta protección de Dios que hace mención el Salmo 91? Habitar es permanecer en un lugar, ya dijimos, es vivir en un lugar determinado. Si usted entrega su vida a Cristo, si usted entrega su vida a Dios, usted debe permanecer en el Señor. Usted debe estar viviendo ahora con el Señor. Usted debe estar alabando a Dios para el Señor. Usted debe estar adorando a Dios. Yo le pregunto: ¿a quién canta usted? ¿A quién alaba usted? ¿Qué música expresa en sus labios? ¿Qué música se escucha ahí en su casa o en su centro de trabajo? ¿Para Dios? ¿Acaso no es para el sexo, para la mujer, para la borrachera, para el no sé qué y no sé cuánto? Una serie de boberías y tonterías. La Biblia dice que hemos sido creados para alabar a nuestro Creador, a nuestro Dios. Los que siguen a Dios hacen eso. Los que viven con Dios hacen eso, porque viven para Dios y viven con Dios. Pero los que tienen religión, de vez en cuando se acuerden de algún santo por allí, y en esos días corren y cantan y alaban unos cuantos cantos por allí, del lado para afuera, y hasta luego termina la fiesta, encierran al Dios con candado, con llaves en un lugar, y luego vuelven otra vez a la vida de pecado. Oh amigo, eso no es permanecer con Dios. O muchos hermanitos han ido a la iglesia, ¿verdad?, a los templos, y han entregado su vida a Cristo, se han convertido, pero luego otra vez vuelven al pecado. No y no. La Biblia la palabra de Dios es totalmente seria. Dice: muchos vuelven cual perro a su vómito, dice la palabra de Dios. Está en la carta de Pedro. Dice: cual cerdo que se es bañado y luego vuelve a revolcarse en el fango, en el cieno. No debemos hacer eso. No tomemos el nombre de Dios en poco. Si usted se ha consagrado a Dios, ha entregado su vida a Dios, pues entonces manténgase firme, permanezca en el Señor, alabándole, sirviéndole solo a Él y nada más que a Él. Porque si alguno se ha convertido a Cristo,
es nueva persona. Las cosas del mundo, las músicas del mundo, las prácticas de esa vida pasada de pecado y de maldad, todas esas se acabaron, se terminaron, y Dios mismo le echó al olvido, dice, a la profunda del mar, a sus espaldas, dice. Y entonces nosotros también debemos hacer a un lado eso y vivir permanentemente con Dios. Le pregunto, ¿usted se ha convertido? ¿Usted que se convirtió está viviendo permanentemente bajo la protección de Dios? ¿Le está sirviendo? ¿Le está adorando? ¿Le está alabando? Usted dirá, yo sí voy al templo, asisto a la casa de oración. La pregunta es, ¿y lo hace usted de corazón? ¿Que nace por propia convicción suya? ¿Porque ama usted a Dios? ¿Porque tiene una relación, una comunión con Dios? En estos días que los templos están cerrados, bueno, que las casas de oración están cerradas más propiamente, porque el templo de Dios somos los cristianos. La Biblia dice que nosotros los cristianos, los que hemos vivido a Cristo, vivimos para Cristo y con Cristo, dice que somos templo del Espíritu Santo. En estos días en los que las casas de oración están cerradas, ¿qué hace usted? ¿Qué dice aquí cristiano? ¿Está alabando a Dios en su casa o donde esté? ¿Le está adorando? ¿Está hablando con Él? ¿Permite que le hable a través de la Escritura, la Biblia? ¿Quién sabe? No. Dese cuenta, Dios está permitiendo todo eso. Porque muchos hermanitos solamente traen la Biblia a los templos, y ahí cuando el pastor o el que predica dice, a ver, vamos a ver la Biblia en tal lugar, recién cogen la Biblia, recién la van a abrir, y luego termina, se van a su casa, dejan la Biblia por un lado, y al otro día que toca la reunión en el templo, otra vez cogen la Biblia y a veces la buscan, no saben ni dónde la han dejado, y están buscando tiempo ahí hasta encontrarla. Oh, eso no es vivir con Dios. Eso no es permanecer morando y adorándole al Señor. No, hermano y hermana, reflexione, medite. Tenemos que hacer lo que la Biblia manda si verdaderamente queremos estar seguros. Si queremos estar seguros, verdaderamente tenemos que obedecer, permanecer, ¿verdad? Adorando al Señor permanentemente. Maravilloso el nombre de Jesús. Este programa es producido por el Ministerio de Comunicaciones y Difusión de la Iglesia Dios es Amor del Perú.